César Vallejo es uno de los poetas y escritores más conocidos no solo en el Perú, sino que en el mundo. Hoy en día se le conoce como el poeta del Bicentenario, y es que su talla como escritor es simplemente gigante, siendo todo un referente en el mundo literario, en el cual no solo destacó en las distintas tendencias y corrientes literarias que ya existían, sino que se encargó de establecer nuevas tendencias. Es casi imposible no haber oído hablar de este magnífico poeta, teniendo obras tan conocidas como Trilce, Los Heraldos Negros o El Tungsteno, siendo este último del que se va a hablar. ¿Alguna vez se han puesto a pensar todo el trasfondo que una obra puede llegar a tener? A continuación lo veremos. Antes de hablar de la obra como tal, es pertinente hablar de datos biográficos de César Vallejo para comprender mejor el trasfondo que puedan contener sus creaciones. 16 de marzo de 1892, en Santiago de Chuco, fue el día y lugar de nacimiento del dichoso poeta y escritor peruano más trascendental, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en un bello pueblito del norte ubicado en la serranía de La Libertad. Su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez, conocido en el pueblo por solucionar los conflictos que suscitaban, y su madre fue doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, ama de casa y criadora de sus 11 hijos, siendo Vallejo el menor de ellos. Sus abuelos fueron dos sacerdotes españoles de las sendas campesinas indias del lugar. Vallejo recibió una educación primaria en una pequeña escuela estatal de Santiago de Chuco llamada Centro Escolar número 127, y debido a sus buenas calificaciones, sus padres lo enviaron a la cercana ciudad andina de Huamachuco a estudiar su secundaria en el Centenario Colegio Nacional de San Nicolás, terminando su educación secundaria en 1908 y en 1911 visitó Lima. Desde 1908 hasta 1913, Vallejo, tras las dificultades, se vio obligado a ocupar su tiempo mediante el trabajo. Tuvo que emplearse en las minas de Quirovilca. También ejerció de preceptor y de ayudante de cajero, para así poder levantar la economía familiar, y de acorde a eso, sus estudios fueron afectados debido a que no pudo ingresar a la universidad. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Vallejo se gradúa en 1915 con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, donde datan sus primeros poemas de los años anteriores publicados en la revista Cultura Infantil. Pero él, sin perder tiempo, empieza a estudiar la carrera de Derecho entre 1915 y 1917. Así empieza la vida del gran poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Durante los años ya mencionados, Vallejo desarrolla su capacidad social y didáctica al trabajar como profesor de primaria en el Colegio Nacional de nombre San Juan. Sorprendentemente, durante su desempeño como maestro, tuvo de alumno a Ciro Alegría, el cual también sería todo un referente en el mundo de los escritores. Vallejo fue una persona que tuvo variedad de ocupaciones, dándose una de estas en Cusco, más específicamente en las minas de Quirubilca, lugar donde tuvo la oportunidad de visualizar la triste realidad de los trabajadores, los cuales sufrían injusticias constantes por parte de las clases dominantes. Vallejo toma estos actos terribles como fuente de inspiración para empezar a escribir El Tungsteno, creando arte a partir de la indignación frente a un problema real. Nuestro poeta escribió y publicó la versión final de la obra en 1931, estando fuera de territorio peruano, residiendo en Europa, España, en la ciudad de Madrid. Con la publicación de esta obra, Vallejo prácticamente se convertiría en el pionero de la novela social en Perú, inspirando a otros autores a seguir esta tendencia en sus obras, tales como Todas las sangres en 1964 y El mundo ancho y ajeno en 1941 de Ciro Alegría y José María Arguedas.
Si bien ya conocemos la fuente de inspiración de Vallejo para escribir el Tuxteno, ¿dónde suceden los hechos dentro de la obra? Los sucesos de la historia de esta obra tienen lugar en Cusco, en la mina de Colca, llamada Quivilca. Vallejo escoge Cusco porque representa un símbolo de ser la capital aureolada de grandeza y deslumbre en el antiguo Perú, el cual es ahora perjudicado por la explotación del capital extranjero frente a sus recursos naturales y el aniquilamiento de los nativos. Con esto el autor da a entender que está ocurriendo una segunda conquista donde la guerra de clases reemplaza a los soldados y guerras. ¿Cuáles son los principales personajes y hechos que suceden en la obra? Los dramas individuales de los personajes adquieren momentos de epicidad por su simbolismo dentro de los conflictos sociales. Vemos cómo la personalidad, codicia y la lujuria de los personajes las hacen cometer acciones inmorales y deshumanas hacia otras personas. Podemos ver a los Horas como un grupo libre de todo sistema capitalista, viviendo de la tierra y sin darse cuenta acaban explotados y utilizados por la Mining Society. En representación del imperialismo extranjero tenemos a Tate y Weiss. En calidad de ejecutores de sus órdenes están el ingeniero Baldomero Rubio, el cajero Javier Machuga y el agrimensor Leonidas Benítez, además del comerciante responsable de conseguir nuevos empleados José Marino y el comisario Baldessari. Al final de esta jerarquía se encuentran los que trabajan en la mina, viéndose como una masa anónima. Los Horas representan la libertad, la bondad natural y el trabajo libre. Ellos carecen de codicia, egoísmo y del temor a perder lo que tienen. Aparecen en las primeras páginas de la novela y posteriormente desaparecen junto con todo rastro de los que representaban. Sucumben ante el capitalismo, son destruidos y desterrados fuera de la historia. ¿Cuál es el tiempo dentro de la obra? Vallejo establece referentes para deducir el marco temporal de la novela. Al comienzo del segundo capítulo, describe la historia de los hermanos Marino, Mateo y José, historia que consigna acontece en 1909, por lo que el marco temporal se situaría durante la Primera Guerra Mundial entre los años 1916 y 1919, lo cual explica la llegada de la Mining Society y el vasto uso del metal para fabricar armas. ¿Cuál es la intención del autor al escribir la obra? La intención, en síntesis, era la de hacer una demanda social. Con esta obra se puede apreciar que César Vallejo, además de ser un genio literario, también era una persona con conciencia social, indignándose por el abuso de las clases capitalistas dominantes ante las clases bajas, aprovechando la repercusión y el poder influyente que tenía para denunciar un hecho que atropellaba derechos fundamentales de las personas. Reflexión. Es digno de admiración la intención que tuvo Vallejo al escribir y publicar El Tuxteno, el cual con este acto remarca sus valores e ideales de justicia y honestidad. Resulta muy interesante contemplar la importancia del contexto, trasfondo y el mensaje de la obra y del autor, ya que con estos datos logramos una mejor comprensión de la obra e interpretamos el hecho de que haya datos que no estén expresamente en la lectura, ya sea su fuente de inspiración o los años en que suceda la obra, como una invitación de Vallejo hacia nosotros a investigar y cultivar ese espíritu de aprendizaje y superación. De esta obra destacamos el valor de la iniciativa, el hecho de no depender de que otras personas empiecen el buen trabajo, sino de empezar uno mismo, lo cual se ve reflejado no solo en la demanda social que hace Vallejo a una injusticia real, sino también en la innovación que tiene al ser el pionero de la novela social en la narrativa peruana. Actualidad. Haciendo una comparación con la realidad actual, lamentablemente no podría decirse que los empresarios y clases sociales dominantes han reflexionado y tienen una mentalidad de enriquecimiento más sano. Y es que ya lo explicó Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza, desenvolviéndose con malicia hasta donde se le permita. Sin embargo, lo que sí podría afirmarse que ha mejorado son los límites que las personas tienen frente a otras y las garantías de que se respeten sus derechos. Efectivamente, estamos hablando del plano de justicia formal basado en la ley, ya que, si bien esta no es perfecta, hoy en día se ocupa con muchísimo más ímpetu
de salvaguardar el bienestar general de la población. Podemos concluir que El Tungsteno es una obra que ha logrado tocar profundamente nuestro corazón. La forma de escribir de Vallejo transmite magistralmente los sentimientos de aquellas experiencias trágicas que se cuentan. Los relatos nos dejan sorprendidos, a la par que indignados, por las tantas injusticias que se dan en nuestra nación. La obra nos deja grandes enseñanzas y nos hace reflexionar sobre la injusticia social que se vive en nuestro país, la explotación laboral que sufrían los indios y obreros. En ese entonces, en la mayoría de minas, se daban en condiciones deplorables para el trabajo. Consideramos que en la actualidad se ha perdido esa conciencia y roce social, el cual nosotros como estudiantes y futuros profesionales debemos recuperar. Los problemas sociales son algo común en todos los países y se necesita de una buena gestión para poder solucionarlos. La obra El Tungsteno solo fue la cúspide del iceberg de tantos casos que han sucedido y que lamentablemente siguen sucediendo en nuestro sangrado Perú. No olvides dejar tu opinión acerca de nuestro documental en los comentarios. Si te ha gustado, deja tu me gusta y comparte para poder llegar a más personas.